En lo más profundo de los bosques tropicales, donde los árboles centenarios tocaban el cielo y la niebla abrazaba el suelo con una humedad envolvente, vivía Apolo, un tigre majestuoso de pelaje rayado, fuerte y ágil. A simple vista, cualquiera que lo viera pensaría que era el epítome de la tranquilidad. Con su porte imponente y su mirada profunda, muchos animales del bosque lo admiraban en silencio, considerando que era el líder nato de su familia. Sin embargo, detrás de esa fachada de calma y fuerza, Apolo escondía una tormenta interna que pocos conocían. Su corazón, lleno de rabia acumulada, estaba plagado de recuerdos dolorosos y frustraciones que lo llevaban a perder el control en los momentos más inesperados. Apolo había crecido en un ambiente lleno de exigencias. Desde joven, se le inculcó que un tigre debía ser fuerte, inquebrantable, y que no había espacio para mostrar debilidad. Aprendió a contener sus emociones, a enterrarlas profundamente, hasta que, sin darse cuenta, éstas comenzaron a acumularse como un volcán a punto de estallar. Aunque tenía una familia amorosa y un hogar estable, la sombra de esa ira latente siempre estaba presente, amenazando con romper la aparente paz en cualquier momento. Coa, la compañera de Apolo, era una tigresa de pelaje suave y dorado, conocida por su corazón generoso y su naturaleza pacífica. Ella era el pilar de la familia, el centro que mantenía el equilibrio cuando Apolo se perdía en su tormenta emocional. Su voz era suave como la brisa de la mañana, y su presencia irradiaba una calidez que muchos otros animales envidiaban. A pesar de las crecientes tensiones en su hogar, Coa se mantenía firme, con la esperanza de que el amor y la paciencia serían suficientes para ayudar a Apolo a superar sus luchas internas. Los primeros años de su vida juntos habían sido felices. Apolo, aunque reservado, parecía tener la capacidad de contener su ira, y la vida en la jungla avanzaba con normalidad. Tuvieron una cría que llenó su hogar de risas y momentos de alegría. Pero con el tiempo, los pequeños incidentes comenzaron a crecer y la ira de Apolo empezó a manifestarse de maneras más visibles. Las pequeñas frustraciones diarias se convertían en grandes problemas y las discusiones, que antes eran escasas, se volvieron parte de la rutina. Coa, siempre comprensiva, intentaba consolar a Apolo, sugiriendo que quizás necesitara hablar sobre sus emociones, pero él, orgulloso y convencido de que debía ser fuerte, rechazaba cualquier insinuación de debilidad. La tensión en el hogar comenzó a ser palpable. Las paredes que una vez resonaban con el sonido de la risa ahora parecían absorber los gritos y las discusiones. El ambiente se tornó más pesado, y la cría de Apolo y Coa, quien antes era alegre y curiosa, empezó a volverse más reservada, evitando los momentos de confrontación entre sus padres. Coa, aunque seguía firme en su amor por Apolo, no podía evitar sentir una creciente tristeza al ver cómo su familia se desmoronaba lentamente. A pesar de sus esfuerzos, la distancia emocional entre ellos crecía día tras día. Apolo, cegado por su ira y su sensación de incomprensión, no veía lo que estaba sucediendo a su alrededor. Para él, la vida era una lucha constante, y en su mente, nadie parecía entender la carga que llevaba. No era capaz de ver cómo su comportamiento afectaba a los que más amaba, y cada vez que Coa intentaba hablar con él sobre sus explosiones de ira, él la rechazaba, aumentando aún más la tensión en su relación. Aunque Apolo amaba a su familia, su ira lo consumía, cegándolo ante las consecuencias de sus acciones. El día en que todo cambió para la familia de Apolo llegó sin previo aviso. Era una mañana como cualquier otra en la jungla, con el sol asomando entre las hojas y el sonido de los pájaros llenando el aire. Pero en el interior del hogar de Apolo, una tormenta se avecinaba. La cría, que ya no era tan pequeña, había cometido un error menor, algo insignificante, había dejado que le quitaran la presa que Apolo había cazado. Para cualquier otra familia de tigres, habría sido un incidente sin importancia por el tamaño del cachorro, pero para Apolo, fue la chispa que encendió el fuego.
siempre haces lo mismo. Rugió Apolo, con una furia desproporcionada para la situación. ¿Es que no puedes hacer nada bien? La cría, con los ojos llenos de lágrimas, intentó disculparse, pero las palabras hirientes de su padre la paralizaron. Koa intervino rápidamente, intentando calmar a Apolo, pero él, en lugar de tranquilizarse, se enfureció aún más. «No me digas cómo educar a nuestra cría», gritó Apolo, empujando a Koa con tal fuerza que ella perdió el equilibrio y cayó al suelo. El rugido de Apolo resonó en toda la jungla, ahogando el sonido de los pájaros y silenciando todo a su alrededor. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de Koa. Durante años, había soportado las explosiones de ira de Apolo, convencida de que, con suficiente amor y paciencia, él cambiaría. Pero ahora, al estar en el suelo, herida tanto física como emocionalmente, Koa comprendió que ya no podía seguir viviendo de esa manera. Sus ojos, que siempre habían brillado con esperanza, ahora reflejaban una tristeza profunda y un agotamiento que no podía ignorar. «No puedo seguir así, Apolo», dijo Koa con la voz quebrada, levantándose del suelo. «Ya no somos una familia. Nos estás destruyendo». Apolo, aún cegado por su ira, no pudo entender el peso de esas palabras. En su mente, él seguía siendo la víctima, el incomprendido, el que llevaba todas las cargas del mundo sobre sus hombros. «¿Destruir? Yo soy el que lo hace todo por ustedes», exclamó Apolo, completamente ajeno al dolor que estaba causando. Koa, sin decir una palabra más, tomó a su cría del cuello y se alejó de Apolo. El tigre, aunque lleno de rabia, sintió un vacío en su interior al verlas marchar, pero su orgullo le impidió ir tras ellas. En su mente, seguía justificando su comportamiento, convencido de que su familia lo había abandonado sin razón. Sin embargo, la realidad era otra: su ira, sus palabras hirientes y su incapacidad para manejar sus emociones habían destrozado el hogar que una vez estuvo lleno de amor. La soledad se apoderó de Apolo de una manera que nunca antes había experimentado. Aunque su hogar seguía siendo el mismo, algo esencial faltaba. El vacío en su corazón se agrandaba cada vez que miraba los lugares donde Koa y su cría solían estar. A pesar de su furia inicial, cuando se dio cuenta de que realmente estaban perdidos para él, comenzó a sentir una tristeza profunda que no había anticipado. Sin embargo, el orgullo que lo había mantenido firme durante tanto tiempo, seguía dominando su mente. «No me necesitaban de verdad», se repetía Apolo una y otra vez. «Si se fueron, es porque no eran lo suficientemente fuertes». Apolo se aferraba a su orgullo como si fuera un escudo que lo protegía de la realidad de sus acciones. Negarse a cambiar o reconocer sus errores era más fácil que enfrentarse a la verdad de que había alejado a las dos criaturas que más amaba. Pero aunque intentaba convencerse de que no los necesitaba, en lo profundo de su ser, algo comenzaba a quebrarse. Una tarde, mientras vagaba por la selva en un intento de distraerse de su dolor, Apolo llegó a un río. Las aguas cristalinas fluían tranquilamente, reflejando el cielo despejado y las sombras de los árboles que se alzaban a su alrededor. El suave sonido del agua lo invitó a detenerse y, por primera vez en días, Apolo se sentó en silencio a la orilla del río, observando su propio reflejo. Al principio, no vio nada fuera de lo común. Era el mismo tigre fuerte y poderoso de siempre. Pero cuanto más miraba, más notaba algo diferente en sus ojos. En lugar de la fiereza que siempre lo había caracterizado, vio tristeza y soledad. Una tristeza que había estado ocultando durante mucho tiempo, pero que ahora, sin su familia cerca, no podía evitar. El río, en su calma infinita, parecía tener un efecto tranquilizador en Apolo. Por primera vez, permitió que sus pensamientos fluyeran libremente. Comenzó a recordar momentos específicos, pequeñas interacciones con Koa y su cría, y cómo su ira había destruido esos momentos.
Vio con claridad las veces que había gritado, las veces que había hecho llorar a su cría y las ocasiones en que Koa había intentado calmarlo, solo para ser rechazada. Esto fue mi culpa, murmuró Apolo, sorprendido por sus propias palabras. La verdad, que durante tanto tiempo había evitado, finalmente lo golpeó. Había sido su ira, su incapacidad para controlar sus emociones, lo que había destrozado su hogar. Y aunque durante años había culpado a los demás, ahora, frente a su propio reflejo en el río, no podía evitar aceptar la responsabilidad. Había alejado a la única familia que había tenido. Mientras observaba el agua, un recuerdo lejano surgió en su mente: Rocco, el oso anciano. Rocco había sido un sabio de la selva, conocido por su calma y serenidad. Años atrás, Apolo había conocido a Rocco durante una caza. En ese momento, Rocco le había hablado sobre el control de las emociones y la importancia de la introspección. Aunque Apolo había escuchado, no había prestado demasiada atención en ese entonces. Pensaba que la fuerza física era lo único que importaba para sobrevivir en la jungla. Sin embargo, ahora las palabras de Rocco resonaban con una claridad que no podía ignorar. Rocco, él podría ayudarme, pensó Apolo, con un atisbo de esperanza en su corazón. Decidido a cambiar, Apolo se levantó de la orilla del río con un nuevo propósito. Sabía que debía encontrar a Rocco. Si alguien podía ayudarlo a comprender y controlar la tormenta interna que lo consumía, era el oso sabio. Sin embargo, encontrar a Rocco no sería tarea fácil. El oso vivía en lo más profundo del bosque, en un lugar que muy pocos animales conocían. Se decía que solo los que realmente estaban listos para aprender podían llegar hasta él. Apolo emprendió su viaje al amanecer, decidido a encontrar respuestas. Los días de búsqueda fueron largos y agotadores. Durante las noches, dormía bajo los árboles, pero el frío de la soledad lo envolvía. Cada día que pasaba sin encontrar a Rocco, la duda comenzaba a invadirlo. Sin embargo, esta vez, no era la ira lo que lo motivaba, sino el deseo genuino de mejorar, de enmendar sus errores. Mientras avanzaba por la espesa jungla, Apolo se encontró con diferentes animales que lo miraban con curiosidad. Muchos de ellos lo conocían de nombre, pero pocos habían interactuado con él debido a su reputación de ser volátil y peligroso. A medida que se adentraba más y más en el corazón del bosque, su mente se llenaba de recuerdos de su familia, de los momentos felices que había compartido con Koa y su cría antes de que la ira lo consumiera por completo. Finalmente, tras días de búsqueda, Apolo llegó a un claro en el bosque donde la luz del sol apenas penetraba. Allí, bajo un viejo roble, estaba Rocco, el oso sabio. Rocco parecía más viejo de lo que Apolo recordaba, pero su aura de serenidad seguía intacta. Sentado en silencio, Rocco parecía estar esperando, como si supiera que Apolo llegaría en algún momento. Apolo se detuvo a unos metros de él, sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. El tigre que una vez se había considerado invencible ahora estaba frente a alguien que no solo lo comprendía, sino que también podía ver más allá de su fachada. Sin decir una palabra, Rocco abrió los ojos y lo miró directamente, como si ya supiera todo lo que Apolo estaba atravesando. «Has venido», dijo Rocco con una voz suave pero firme. Sabía que este día llegaría. Apolo, con la voz temblorosa, respondió: «Necesito tu ayuda, Rocco. No puedo seguir así, he perdido todo». Después de escuchar la historia de Apolo, Rocco, el oso anciano, tomó una pausa antes de hablar. Sus ojos, llenos de sabiduría y cicatrices de su propio pasado, reflejaban empatía hacia el tigre que tenía frente a él. «Apolo, entiendo lo que has vivido. Yo también he estado ahí. Pero aprendí una lección que, lamentablemente, llegó demasiado tarde», dijo Rocco, con un tono sereno pero lleno de pesar. «Perdí a mi familia porque no reconocí mis errores a tiempo. Cambié,
Sí, pero cuando lo hice, ya era tarde. Es por eso que estoy aquí para decirte que tienes la oportunidad de actuar antes de que sea demasiado tarde. Apolo lo miró con atención, y por primera vez, sintió que alguien comprendía su dolor. La mirada de Rocco le transmitía tranquilidad, pero también un sentido de urgencia. El tigre sabía que tenía que cambiar, y para eso, debía aprender nuevas formas de controlar su ira. No es fácil, continuó Rocco, pero te enseñaré lo que a mí me ayudó. Y si lo aplicas, puedes cambiar. Tienes la oportunidad de recuperar lo que yo perdí. La primera técnica que Rocco enseñó a Apolo fue la práctica del mindfulness, una forma de atención plena enfocada en la aceptación. Cuando sientas que la ira está subiendo dentro de ti, no la rechaces ni intentes controlarla de inmediato, explicó Rocco. En lugar de eso, obsérvala. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira profundamente. Observa tus pensamientos sin juzgarlos, nota cómo tu cuerpo reacciona. ¿Sientes tensión en el pecho? ¿Se te aprieta la mandíbula? Solo obsérvalo. El acto de ser consciente de tus emociones, sin intentar cambiarlas de inmediato, empezará a disminuir su poder sobre ti. Rocco le explicó que este ejercicio, aunque simple, requería práctica constante. La clave estaba en aceptar las emociones, sin dejar que lo consumieran. Apolo debía dedicar unos 10 o 15 minutos cada día a observar sus pensamientos y emociones, sobre todo cuando sintiera que la ira comenzaba a crecer. Es como un río que fluye dentro de ti, le dijo Rocco. No puedes detener el río, pero puedes aprender a navegarlo sin ahogarte. La segunda enseñanza fue más profunda. Identificar los pensamientos que desencadenaban la ira y tratarlos con compasión. Cada vez que sientas ira, haz una pausa, le aconsejó Rocco. Pregúntate, ¿qué estoy pensando en este momento? ¿Es este pensamiento realista o está exagerado por la emoción? Muchas veces, cuando estamos enojados, nuestros pensamientos se distorsionan. Pensamos, siempre me hacen daño o nunca me entienden. Pero la verdad es que esas generalizaciones son producto de la ira, no de la realidad. Una vez que Apolo identificara esos pensamientos distorsionados, debía reemplazarlos por otros más racionales. Por ejemplo, en lugar de pensar, siempre me ignoran, podía decirse a sí mismo, en esta situación, me siento ignorado, pero eso no significa que me ignoren todo el tiempo. Rocco también le enseñó a practicar la compasión hacia los demás. Cada vez que Apolo sintiera que la ira se dirigía hacia otro, debía imaginar que esa persona también estaba lidiando con sus propios problemas. Esto, según Rocco, ayudaba a reducir la confrontación y a responder de manera más tranquila. Cuando veas a alguien que te enfurece, imagina que también está sufriendo. Esto disminuirá el impulso de atacar y te permitirá ver las cosas con más claridad, le explicó Rocco. Rocco también le enseñó a Apolo cómo practicar la exposición gradual a situaciones que desencadenaban su ira. Haz una lista de las cosas que normalmente te hacen enojar, dijo Rocco. Puede ser estar mucho tiempo en un solo lugar de la jungla, una discusión o una situación en la que te sientas desbordado. Comienza con las situaciones menos intensas y exponte a ellas de manera controlada. Cuando Apolo estuviera en una de esas situaciones, debía practicar la respiración profunda o relajación muscular para mantener el control de sus emociones. Con el tiempo, la exposición constante a esas situaciones ayudaría a Apolo a desarrollar una mayor tolerancia y a manejar mejor su ira en situaciones más complejas. Es como entrenar un músculo, explicó Rocco. Cuanto más practiques, más fuerte te vuelves. Una de las técnicas más poderosas que Rocco enseñó a Apolo fue la de tomar un respiro, literalmente, cuando sintiera que su ira estaba a punto de explotar. Cuando sientas que no puedes más, dijo Rocco, sal de la situación. Vete a un lugar donde puedas respirar aire fresco. Camina por unos minutos,
Concéntrate en tu respiración y permítete sentir la calma que trae el estar en la naturaleza. Rocco sabía que este ejercicio era crucial para evitar que Apolo descargara su ira en su familia. Cuando la presión era demasiado grande, Apolo debía salir a respirar aire fresco, lo que le permitía pensar con claridad y evitar reaccionar de manera impulsiva. No se trata de escapar del problema, le explicó Rocco, sino de darle a tu mente el espacio que necesita para calmarse antes de tomar una decisión. El cambio no fue inmediato ni fácil para Apolo. A medida que intentaba implementar las enseñanzas de Rocco, se enfrentaba a constantes desafíos. Al principio, las técnicas de mindfulness y autocontrol se sentían extrañas para él. Era difícil romper con años de reacciones automáticas llenas de ira y frustración. Sin embargo, Rocco lo acompañaba en cada paso del proceso, guiándolo con paciencia. Apolo se dio cuenta de que controlar sus emociones era como entrenar un músculo que nunca antes había utilizado. Cada vez que se encontraba en una situación que normalmente lo haría explotar, intentaba recordar las enseñanzas de Rocco. Respiraba profundamente, enfocaba su mente en el presente y trataba de no dejar que sus pensamientos negativos lo dominaran. Pero no siempre era fácil. A veces, la ira volvía con fuerza, como una tormenta que no podía contener. Hubo días en los que Apolo sentía que no estaba avanzando, que su temperamento seguía siendo el mismo de siempre. En esos momentos, Rocco le recordaba que el cambio real no se trataba de no sentir ira nunca más, sino de aprender a gestionarla y reducir su impacto. La clave era la constancia. Como en todo proceso de cambio, Apolo tuvo recaídas. Hubo momentos en los que perdía el control, gritando o enfureciéndose por cosas pequeñas. Después de estos episodios, se sentía derrotado, como si todo el esfuerzo que había puesto no hubiera servido de nada. Sin embargo, Rocco lo animaba a no rendirse. Le recordaba que las recaídas eran parte del proceso de aprendizaje y que cada error le enseñaba algo nuevo. Apolo también comenzó a notar pequeñas victorias. Momentos en los que, ante una situación que antes habría provocado su ira, lograba detenerse, respirar y reaccionar de manera diferente. Estos pequeños logros le daban la motivación para seguir adelante, para continuar practicando el autocontrol y la autocompasión. Con el tiempo, Apolo comenzó a ver un cambio en sí mismo. Ya no era el tigre que se dejaba llevar por cada emoción intensa. Aunque la ira seguía presente en su vida, ahora sabía cómo manejarla de una manera más saludable. Ya no reaccionaba automáticamente, en su lugar, observaba sus emociones y tomaba decisiones más conscientes. Este proceso no solo lo cambió a él, sino también la forma en que veía a los demás. Aprendió a ser más compasivo y a entender que todos, como él, luchaban con sus propios demonios internos. Rocco lo había transformado no solo en un tigre más controlado, sino en uno más sabio. El día llegó más pronto de lo que Apolo había esperado. Tras meses de aprendizaje y transformación junto a Rocco, Apolo finalmente sintió que estaba listo para regresar con su familia. Sabía que no sería un proceso fácil, pero ahora tenía herramientas que le permitían enfrentar su ira y sus emociones desde un lugar de serenidad. Apolo se acercó a Rocco, agradecido por todas las lecciones que le había impartido. Miró al anciano oso y dijo con voz firme pero cargada de emoción: «Gracias, Rocco, por todo lo que me has enseñado. Sin tu sabiduría y paciencia, no podría haber cambiado. Has salvado mi vida, y espero que también la de mi familia». Rocco, con su habitual sonrisa tranquila, asintió y le respondió: «Apolo, el mérito es todo tuyo. Has hecho el trabajo duro de mirar dentro de ti mismo y enfrentar tus propios demonios. Ahora, el verdadero desafío es mantener ese cambio día a día. Recuerda lo que aprendiste, la compasión, el control y la importancia de detenerse a respirar antes de actuar. Tu viaje no termina aquí, pero has dado grandes pasos.
Apolo lo miró por última vez, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que probablemente no volvería a ver a Rocco, pero el oso había dejado una huella profunda en su vida, una huella que lo acompañaría por siempre. Gracias, Rocco. Nunca olvidaré lo que me enseñaste, dijo Apolo antes de emprender su viaje de regreso. El camino de regreso a su hogar fue largo, no solo en distancia, sino en emociones. A medida que se acercaba a su antiguo territorio, los recuerdos de su vida anterior volvieron a su mente. Las discusiones, las explosiones de ira, el dolor en los ojos de Koa y su cría. Pero también recordaba los momentos felices antes de que todo se desmoronara. Finalmente, Apolo llegó. Su hogar, que una vez estuvo lleno de risas, ahora era tranquilo, pero no de una manera reconfortante. Parecía vacío, como si el espíritu que una vez lo habitó hubiera desaparecido. Con el corazón acelerado, Apolo buscó a Koa y a su cría. Los encontró no muy lejos, viviendo en un rincón apartado de la sabana. Cuando Koa lo vio, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y cautela. No estaba segura de qué esperar. Su cría, más crecida ahora, lo miraba con desconfianza. Apolo se detuvo a unos metros de ellos. Tomó una respiración profunda, tal como Rocco le había enseñado, y comenzó a hablar. Koa, sé que he causado mucho dolor. Durante tanto tiempo me dejé llevar por la ira y no supe cómo controlarla. En el proceso, los lastimé a ti y a nuestro hijo. Pero he cambiado. He aprendido a enfrentar mis emociones de una manera diferente y vengo aquí para pedirles disculpas, de corazón. Koa lo miraba en silencio. Había escuchado disculpas antes, pero esta vez sentía algo diferente en las palabras de Apolo. Esta vez, las palabras parecían venir desde un lugar más profundo, de una sinceridad que no había visto antes. Sé que las palabras no son suficientes, continuó Apolo. Pero quiero que sepan que haré todo lo que esté en mi poder para reconstruir la confianza y demostrarles que el tigre que fui no es el tigre que soy ahora. He aprendido a respirar antes de actuar, a observar mis emociones sin dejar que me dominen. Estoy listo para ser el compañero y el padre que ustedes merecen. Koa, aún con cautela, dio un paso hacia adelante. No había lágrimas en sus ojos, solo una profunda tristeza mezclada con esperanza. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que Apolo estaba sinceramente arrepentido. No será fácil, Apolo, dijo Koa con voz tranquila. Nos hiciste mucho daño. Pero si estás dispuesto a cambiar, estoy dispuesta a darte una oportunidad. No por lo que fuimos, sino por lo que podríamos ser. Su cría, aunque aún asustada, se acercó lentamente a su padre. Apolo, conteniendo las lágrimas, inclinó su cabeza en señal de humildad. Sabía que el proceso de sanación apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una luz al final del túnel. A partir de ese día, Apolo comenzó a vivir de manera diferente. Volvió a su familia, no con promesas vacías, sino con acciones. Cada vez que sentía que la ira amenazaba con apoderarse de él, se detenía, respiraba profundamente y se alejaba para reflexionar. Aprendió a no reaccionar de inmediato, a escuchar antes de hablar y a tratar a su familia con el amor y respeto que merecían. Los días no siempre fueron fáciles. Hubo momentos en los que las heridas del pasado volvían a surgir, pero esta vez, Apolo tenía las herramientas necesarias para enfrentarlas de manera sana. La relación con Koa y su cría se fortaleció lentamente, pero con firmeza. Poco a poco, el hogar que una vez fue destruido por la ira comenzó a llenarse nuevamente de risas y amor. Apolo había cambiado, y con ese cambio, había logrado recuperar lo más valioso, su familia. La historia de Apolo es un reflejo de lo que muchos experimentamos en nuestras propias vidas. A veces, la ira, el orgullo y la frustración nos dominan, y sin darnos cuenta,
lastimamos a las personas que más amamos. Muchas veces, no sabemos cómo controlar estas emociones y el peso de nuestras acciones nos frustra aún más. Nos sentimos atrapados, sabiendo que hemos causado daño, pero sin saber cómo cambiar. La lección que nos deja Apolo es clara: nunca es tarde para sanar y mejorar. La ira es una emoción poderosa, pero no debe controlar nuestras vidas. Al igual que Apolo, todos podemos aprender a manejar nuestras emociones, a ser más conscientes de nuestros pensamientos y a actuar desde un lugar de compasión y amor. El camino hacia el cambio no es fácil, pero es posible, y vale la pena cada paso. El orgullo puede ser uno de los mayores obstáculos en nuestro proceso de cambio. Nos impide ver nuestros errores y aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Pero una vez que reconocemos nuestras fallas, nos abrimos a la posibilidad de crecer, de sanar y de reconstruir las relaciones que han sido dañadas. Como Apolo, podemos aprender que el verdadero valor está en la humildad, en la capacidad de pedir perdón y en la determinación de hacer las cosas bien. La historia nos recuerda que el control de la ira y el cambio son procesos largos, pero necesarios. Al final, lo que más importa no es lo rápido que cambiemos, sino nuestra disposición a mejorar continuamente y no rendirnos en el camino. Gracias por acompañarnos en esta historia. Espero que la historia de Apolo te haya dejado una valiosa enseñanza sobre la importancia de controlar nuestras emociones y buscar el cambio. Si te ha gustado esta historia, no olvides regalarnos un like y compartirla con aquellos seres queridos que creas que necesitan escucharla. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspire y motive. Saludos y bendiciones.